la presentación. Oye, lo otro es que el Internet está súper lento, A así que todos ustedes me nos van a pasa. disculpar. Pero bueno, sí, bueno, un poco reflexionar el vivir la fe hoy en día, que no es nada de fácil. Podemos decir que muchos han desplazado a Dios de su vida en la sociedad en general, ¿eh? No estoy diciendo solo en nosotros, no, en general. El hombre de hoy ha desplazado a Dios de su vida porque vivimos en una sociedad que vive la increencia en este Dios único, verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vivimos en una sociedad con mucha indiferencia. Estamos tan acostumbrados a recibir noticias y malas noticias que hasta nos hemos acostumbrado y ya nos parece algo casi normal. Y comenzamos a ser indiferentes frente a lo que ocurre. Un mundo también que vive muy fuertemente el ateísmo, que cree en el hombre solamente. Y, por supuesto, esta situación afecta a la concepción de la vida, a la concepción de los valores tradicionales, al comportamiento que tenemos nosotros los seres humanos, afecta a la convivencia, para qué decir la situación que estamos de pandemia, afecta a la familia, ciertamente, y por supuesto también afecta a la fe. La fe, esta fe en Dios, que nosotros queremos tratar de vivir y de transmitir. Está costando esto que se mueva. Vivimos algunas características de esta cultura que estamos viendo contemporánea, lo pongo yo, una civilización científico-técnica. O sea, todo tiene que ser comprobado, todo tiene que ser comprobable. Me recordaba de que el domingo pasado, justamente la lectura bíblica del domingo, era Tomás, que, oye, el Señor apareció, que se lo vi. Mira, no, si no meto el dedo en su mano, si no meto la mano en la llaga, no voy a creer. Tomás representa muy bien no solo esta civilización, sino que nos representa muy bien a nosotros. Por Dios que nos gustaría tener algunas certezas de la resurrección del Señor Jesús. Y vivimos también en una civilización súper técnica, celulares, computadores, tablet, eso está presente en nuestro día a día. Y más ahora que los niños tienen que estudiar a través de estos medios, ¿cierto? Los jóvenes en la universidad, exactamente lo mismo. Los trabajos, ¿para qué decir? Ustedes lo saben mejor que yo. También una civilización del consumo y del bienestar. O sea, consumir lo que más se pueda, ¿cierto? Tener esto, lo otro, aquí o lo de allá. Y, por supuesto, la preocupación de estar bien, tanto físicamente, ¿cierto? De sentirse uno bien, sentirse físicamente bien. Han proliferado los gimnasios, no en este tiempo, pero ustedes lo saben mejor que yo. Luego, una sociedad que desea y busca la libertad. El hombre siempre ha buscado ser libre, ciertamente, pero una libertad que de repente es malentendida, porque es una libertad de elegir lo que yo quiero sin importarme los demás. Y ahí caemos en el libertinaje, ¿cierto? Y que hacemos daño a los demás. La libertad es también responsabilidad frente a los demás. Y entonces buscamos más bien esa libertad egoísta de uno, de lo que yo quiero hacer, de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero sentir, de lo que a mí me da placer. Y no una libertad que busca también el bien de los demás. Esa es la sociedad en que nosotros estamos viviendo. Una sociedad, bien lo sabemos, tremendamente pluralista. Nada de esto, mis queridos hermanos, significa que sea bueno o malo. No. Quitamos esas categorías, sino que constatamos esta situación. Una sociedad tecnificada, una sociedad que busca la libertad, que busca satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Tener esto, aquello, lo demás allá, y una sociedad que es pluralista. Y eso es así. Es una realidad que afecta ciertamente nuestra vida y lo tenemos que reconocer. ¿Y para qué decir que afecta también nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual? Y esto, por supuesto, plantea desafíos para nuestra fe
que ya el Papa Pablo VI, en la década de los fines del 60 y comienzos de los 70, decía, la ruptura entre el Evangelio y la cultura es, sin duda alguna, el drama de nuestro tiempo. Pareciera ser que el Evangelio, la buena noticia de Jesús resucitado, no está respondiendo a la vida y a la necesidad del hombre, del hombre contemporáneo, o del hombre moderno, o posmoderno, llámelo como quieran, pero del hombre. Parece que el Evangelio no está respondiendo y por eso se hace una ruptura en el Evangelio y la cultura y que afecta ciertamente nuestra fe. Esto no es de ahora. Esto es un camino que se viene viviendo desde hace muchos, muchos años, décadas que se está viviendo. Y no hemos sabido responder. Nos cuesta responder a esta realidad. De alguna manera es el oscurecimiento de Dios y del sentido del hombre. Encontrar a Dios en un mundo científico técnico no es fácil. Dios se relega porque todo debe ser probado. No es que Dios se relega, no es que Dios se va, sino que somos nosotros, los seres humanos, los que relegamos a Dios porque no responde a nuestra vida, a nuestra necesidad, a lo que buscamos. Porque una de las cosas que todo debe ser probado, y Dios es un misterio, no lo podemos probar. Dios sobrepasa toda ciencia, todo conocimiento, toda inteligencia. No podemos probarlo empíricamente. El oscurecimiento de Dios produce el oscurecimiento del hombre, perdiendo su fundamento. Se manifiesta la ausencia de convicciones profundas sobre su ser y su realidad. Oscurece nuestra vida, no nos da respuesta a eso. Porque una de las cosas que, por ejemplo, decía anteriormente que busca el hombre, el satisfacer su necesidad de tener. Y tiene, y tiene, y quiere seguir teniendo. Y quiere seguir teniendo, no lo satisface. Algo ocurre en el hombre que no está satisfaciendo plenamente su vida. A esto le sumamos la situación actual que vivimos de la pandemia, que por Dios que nos ha afectado. El año pasado pensábamos que iba a ser por un tiempo breve, 3, 4 meses. Ya ha pasado un año, estamos en abril y seguimos. Hace un momento atrás, Andrés le decía, tenemos planificado para agosto, pero la pandemia nos va a tener que decir si será posible o no que podamos celebrar. Esperamos que sí, confiemos en el Señor, pero tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Y ciertamente que la pandemia nos ha cambiado más todavía la vida. Y no solo a cosas negativas, yo creo que tiene cosas muy positivas y que tenemos que aprender a descubrirlas y cómo Dios se ha hecho presente a través de esta situación que estamos viviendo. Porque esta pandemia nos ha llevado a encerrarnos en una cuarentena. Y no me refiero solo a la cuarentena que estamos viviendo ahora, sino que a encerrarnos, a preocuparnos. Y ya ven ustedes que no se han logrado llegar a bajar los números porque hay muchos que no son responsables ni respetuosos de los demás y quebrantan las normas, y que no usan mascarilla cuando salen y que hacen fiestas clandestinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos obligan a estar cada vez más encerrados. Y eso afecta nuestra vida. O sea, papás, yo estoy convencido de que ustedes se quieren, se aman, pero nunca pensaron que iban a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana juntos. A no ser en vacaciones, pero así inclusive en vacaciones unos pueden ir a pasear para allá y otros para acá, pero estar juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ciertamente que requiere de mucha paciencia, de mucha creatividad, ¿cierto? De mucha generosidad también para el otro, para comprender al otro. A unos los afecta más y a otros menos esta situación de estar encerrados. Yo estoy convencido, ustedes lo ven en sus hijos están acostumbrados a ir al colegio, a compartir con sus amigos y no lo pueden hacer. Y eso es tremendo, eso es terrible y eso afecta enormemente nuestras relaciones, nuestra forma de vida y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, ciertamente que la pandemia
en el encierro nos ha afectado mucho. En la falta de trabajo, hay muchos negocios que se han tenido que cerrar, ¿cierto? Hay muchos que han perdido su trabajo y eso afecta la vida personal y la vida de la familia también. La falta de encuentro, el poder encontrarnos con los demás. El otro día leía, ustedes deben saberlo, de una mamá que fue de una familia que fue acusada por sus vecinos porque los hijos, que son 4 o 5, no sé, estaban en la terraza, estaban celebrando juntos ahí en la terraza, los hijos que viven ahí en la misma casa. Después de comida habían puesto la música más alto y los vecinos reclamaron los que vinieron a revisar, ¿cierto? Le dijeron que no podían hacer eso porque era mucha gente y son los que viven en la misma casa. No es que hayan recibido visitas, no, eran los hijos, los hermanos que estaban compartiendo, 4 o 5 hermanos. Uf, necesitamos encontrarnos con los demás. O sea, ¿para qué decir el darnos un apretón de manos, un abrazo, un beso, que no lo podemos hacer? Y es una necesidad nuestra. Y entonces vivir de esta manera nos afecta a todos, ciertamente. No realizar una vida normal, más o menos, por eso lo pongo entre comillas, más o menos normal, de salir en la mañana, de llegar en la tarde, de ir a hacer las compras, de ir a hacerlo, cumplir con los compromisos, de llevar a los niños al colegio, etcétera. Tantas cosas que no lo estamos haciendo y que era nuestra vida, entre comillas, normal. Y ciertamente que eso afecta. Entonces, ¿para qué decir lo que afecta a la vida de fe? Y muchos nos podemos haber preguntado con justa razón, y frente a todo lo que estamos viviendo, ¿cuánta gente ha muerto a causa de este bicho? ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuántas familias están sufriendo? ¿Cuántas familias están sufriendo porque su familiar está entubado, ¿cierto? Y con riesgo de muerte. Y lo que significa después el proceso de recuperación, la persona que ha estado entubada, ustedes lo saben muy bien, es tremendamente terrible. Y muchos entonces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en todo esto? Si Dios existe, ¿por qué permite todo esto? Dar respuesta a eso no es nada de fácil. Y eso nos hace también preguntarnos, bueno, y frente a todo esto, ¿cómo vivir la fe? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le transmitimos la fe? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos celebrar? ¿Cómo podemos animar nuestra vida de fe? No son respuestas fáciles, papá, mamá, no son fáciles, pero podemos buscar algún camino que nos ayude a dar respuesta a eso. Lo primero es, ¿dónde está Dios? Y de verdad, papá, yo creo que Dios está más presente que nunca en esta situación que estamos viviendo, pero no para hacer según nuestro capricho lo que creemos que debe hacer o lo que debe ser, no para que Dios, oye, quítanos la pandemia o no dejes que suframos, porque no está Dios para cumplir con nuestros caprichos o con nuestros deseos o con nuestros anhelos, que pueden ser y son muy buenos, porque evidentemente, ¿quién no quiere que se nos vaya un mal? Pero Dios nunca va a pasar por sobre nuestra libertad. Y entonces tenemos que nosotros aprender a descubrir si Dios está presente en nuestra vida, está presente en nuestra familia, está presente en esta situación de familia. ¿Cómo se hace presente Él? Y ahí ciertamente es fundamental, papás, mamás, tratar de llevar más o menos una vida de oración, una vida de celebración, que es como brevemente lo voy a ir diciendo. ¿Dónde está Dios? Sino que está Dios, no está ausente de nosotros, sino que está dejándonos actuar en nuestra libertad para hacernos crecer como criaturas de Él. No es que Dios esté ausente, no es que Dios nos haya olvidado, no es que Dios nos haya dado la espalda, no. Dios está presente, pero como les decía, nunca va a pasar por sobre nuestra libertad. Y entonces
Dios quiere que nosotros como criaturas de Él, creados a su imagen y semejanza, busquemos los caminos que nos ayuden a encontrarnos, a descubrir a Dios en nuestra vida. Por eso les decía, la vida de oración, la vida de celebración. Hoy en día se puede celebrar la Santa Misa. Ustedes saben, papás, mamás, que desde el comienzo de la pandemia el Papa Francisco y nuestros obispos autorizaron para que no tengamos la obligación dominical de asistir a la misa porque no se puede. ¿Ah? Estamos liberados por este tiempo de emergencia, por este tiempo de pandemia, de esa obligación. Pero hoy se transmiten por distintos canales de las redes, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por la televisión, se transmite la celebración de la Santa Misa. Sí, alguno dirá, pero padre, es que no es lo mismo. Toda la razón del mundo, no es lo mismo. Pero entre no tener nada y tener la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, de celebrar a Dios, aunque sea frente a una pantalla, es lo que hoy día debemos aprovechar. Y tendremos que poner también de nuestra parte para ayudarnos a poder celebrar. Por ejemplo, si vamos el domingo, vamos a congregarnos en familia a ver la celebración, a participar de la celebración. Vamos a conectar el televisor para que se vea más grande y ahí lo vamos a ver. Es bueno que preparemos también el ambiente donde nosotros vamos a celebrar. O sea, si tenemos el televisor en la cocina, no lo hagamos en la cocina, llevemos el televisor a otro lado, al living, ya, en el living. Pongamos un altarcito, una mesita, un mantel blanco, una imagen, todos tenemos una imagen, por muy pequeña o por muy grande que sea, tenemos una imagen para poner, una velita que ilumine, una florcita que arregle, que adorne, y ya eso ya nos dice algo distinto. Aquí está ocurriendo o va a ocurrir algo distinto. Nos hemos reunido como familia para celebrar a este Dios, ¿cierto? Que nunca nos abandona, que está siempre con nosotros, pero que quiere que nosotros demos los pasos de ir creciendo en nuestra vida de fe, la vida de oración, la vida de celebración, el conocimiento que podamos aprender. Hoy día tenemos tanta facilidad de meternos en Internet, ¿cierto? En vez de estar viendo lesera en Internet, de poder conocer de nuestras cosas. Hay tantos cursos hoy en día que se dan, tanto que podemos aprender y aprovechar ese tiempo, perdón, que me están avisando, aprovechar ese tiempo para ir conociendo más sobre nuestra vida de fe y eso poder mostrarlo, enseñarlo, decirlo, testimoniarlo a los demás miembros de la familia. Es una forma de ir creciendo y de ir celebrando en este tiempo nuestra vida de fe. ¿Cómo vivir la fe? Lo que recién les estaba diciendo, ¿no? La familia es la iglesia doméstica. El Concilio Vaticano II, hace casi 60 años atrás, nos hablaba de que la familia es la iglesia, una iglesia doméstica, donde los padres, dice el Concilio Vaticano II, han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, con su palabra y con su ejemplo. Yo siempre, cuando he tenido la oportunidad, nos hemos reunido a tener este encuentro, ¿cierto?, de reflexión, aunque sean breves, siempre les he dicho, papás, no es el colegio, no es Miss Claudia, no es Miss Paulina, no es el profe Andrés los que tienen la obligación de enseñarle a sus hijos. No, ellos colaboran con ustedes porque son ustedes los primeros anunciadores de Jesús para sus hijos, con la palabra y con el ejemplo. Es que padre, es que tenemos poca fe, no vamos a misa. Sí, es verdad, podemos conocer poco, pero es el tiempo en que debemos ir aprendiendo de las cosas de Dios que nos van a servir también para nosotros. Es el tiempo de comenzar a acercarnos un poquito más a Dios, para nosotros irlo conociendo y amando un poco más a Él. Entonces, tener conciencia, papás, de eso. Ustedes no son solo proveedores de sus hijos, ustedes son educadores, formadores de sus hijos. Y eso es
algo que ustedes tienen que tener siempre presente. Este tiempo es un tiempo riquísimo donde, como les decía, de poder aprender, de vivir y de celebrar la fe como familia. Y cada uno con su creatividad. Por ejemplo, para Semana Santa nosotros pusimos algunas ideas que se podían hacer para hacer el ramito, cómo celebrar en la casa, la transmisión, cómo acogerla, en fin, hay subsidios que nos ayudan a poder hacer lo mejor posible en este tiempo en que no podemos participar presencialmente, hacer lo mejor posible para ir creciendo en nuestra vida de fe. Ustedes no saben, papás, perdonen que se los diga, pero ustedes no se imaginan la imaginación, la creatividad que uno tiene que tener de estarle hablando a un puntito ahí, ¿cierto? Pero yo sé que detrás de ese puntito están ustedes. Y me los tengo que tratar de imaginar, pero estarle hablando a una maquinita no es fácil, no es fácil, pero es el tiempo que estamos viviendo y es el tiempo en que se nos exige ser creativos y hacer las cosas lo mejor posible. Como les decía, aprovechar los medios tecnológicos para celebrar la misa cada domingo, todos los días podemos celebrar, el rezar juntos, cantar, tener temas de conversación que nos ayuden a ir profundizando sobre nuestra vida de fe. Yo siempre, lo tenía aquí al lado, pero parece que lo guardé, este libro que es tan básico para nuestra vida de fe, que es el Catecismo de la Iglesia. Ahí están todas las cosas de nuestra fe y no se necesita ser un teólogo para poder leerla e ir aprendiendo. Tiene índice temático, si hay algún tema que me interesa, ahí sale y que nos ayuda. No los padres, que no lo tengo, no lo puedo comprar, bájelo de internet, está en internet, en la página del Vaticano, ahí están los documentos, está el catecismo de la Iglesia y ahí podemos ir aprendiendo todas esas cosas. Aprender a través de los cursos. Hoy en día, esas son las cosas buenas que ha tenido la pandemia. Fíjense que hay una inmensa cantidad de cursos que se están haciendo de cosas básicas de la fe, de Sagrada Escritura, de liturgia, de doctrina social de la Iglesia. Muchísimos, muchísimos, a los cuales ustedes, pues, todos los que deseen, pueden acceder a él. Ustedes se preguntan, pero padre, ¿cómo se...? Miren, fácil, métanse a la página de la parroquia, métanse a la página de iglesiadesantiago.cl, métanse a la página de la Universidad Católica o uc.cl y ahí van a poder ir descubriendo. Hay otras páginas que son buenísimas sobre cosas de la fe, a Aliteia, y otras más que en este momento no recuerdo, pero son muchísimas. El ver, por ejemplo, el ver películas que nos ayuden a ir creciendo la fe. Durante la Semana Santa, yo mando a todos los días, mando la liturgia de la palabra, es decir, las lecturas bíblicas y una pequeña reflexión por WhatsApp. Lo mando todos los días a más de 250 personas y les envié una lista de 80 películas de santos y de vida de hombres y mujeres sobre la fe que poco conocemos y que nos ayuda mucho a ir descubriendo nuestra vida de fe. Entonces, este es un tiempo, papás, que no le veamos lo negativo de que tenemos que estar encerrados, que estamos hasta aquí, que los niños no pueden ir al colegio, que tenemos que estar delante de ellos para que se metan al computador y estudien, o que no puedo ir al trabajo, que tengo que pedir permiso para ir a comprar al supermercado, me tengo que estar organizando. Es un tiempo que también podemos sacarle provecho a muchas cosas buenas que nos ayuden a vivir y celebrar nuestra fe. Voy a tratar ahora ahí sí, de dejar de compartir. ¿Cómo, cómo dejo de compartir? Cancelar. Aquí, dejar de compartir. A ver si... Ya le puse dejar de compartir, pero no me digan que estaba hablando solo.
No, padre. Está No, todo muy ahí bien. está, no se preocupe. Súper bien. Parta de nuevo, parta de nuevo. Gracias, gracias. Estamos muy entusiasmados escuchándolo, padre. Sí. Ustedes me van a disculpar ahora, pero ahora me tengo que ir a preparar las cosas para la misa. Pero papá, mamá, bueno, nos vamos a seguir encontrando ahora con Paula y con Andrés, van a ver seguramente algunas cosas prácticas. Yo ahora, si ustedes me disculpan, yo los dejo porque voy a preparar las cosas para la misa. Y ya Muy bien. saben, por YouTube e Instagram todos los días transmitimos la misa en la parroquia. El YouTube canal Parroquia María Madre Misericordia la pueden encontrar los domingos también. Entonces, y si alguien quiere recibir la liturgia diaria, avísele a Andrea o a la Paula y ellos me los comunican con sus datos y yo se los envío todos los días. Estoy enviando la liturgia de la palabra para que les Ok. deseen. Gracias, padre. Muchas gracias, Gracias, padre. Muchas Gracias, padre. Que le vaya muy bien. Que le vaya bien. Padre. Que le Gracias. vaya muy bien. Oye, muchas gracias, padre. Mire, me quedo con ustedes solamente unos minutos, un poco de paciencia, solamente para decirles que nos vamos a reunir el próximo 12 de mayo. Ahí nos veremos de nuevo con el padre para seguirnos formando, para seguir acompañando a sus hijos e hijas, nosotros en el colegio, bueno, vía internet obviamente, y usted en su casa. No se detiene esto, ¿eh? Eso sigue más que nunca. Estamos con los niños viendo el tema de los sacramentos ahora en este minuto, y entonces vamos siguiendo formando y preparándonos para la primera comunión, sea cuando sea. Ustedes saben muy bien que hay una propuesta de fecha que sería la primera comunión el 21 de agosto, en 2 turnos, pero eso siempre y cuando estemos en fase 4. Pero nosotros teníamos incluso propuesta para el quinto de este año, porque no pudo hacer la primera comunión el año pasado, de hacer la primera comunión después de Semana Santa, y realmente no se pudo, y en una reunión con ellos acordaron esperar para poderlo hacer todo bien, y al final todos los papás dijeron, ¿sabe qué? Preferimos hacerlo bien, todas las celebraciones, aunque esperemos un poco, y quedamos en la primavera de este año en lo posible. Así que nosotros tenemos también que ir viendo en el camino cuándo será el mejor momento, porque tal vez si nos apuramos un poco va a ser más reducido, con menos celebraciones, y los papás realmente quisieron los de quinto hacerlo mejor, bien y esperar. Nosotros en su momento también tendremos que hacer la misma reflexión. Así que eso, pues, una alegría de verlo, desgraciadamente de esta forma nomás. Así que eso es. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, yo cedo la palabra. Hola, yo tenía una duda. ¿Sí? Que yo tenía entendido que en tercero básico se les hace la entrega de la Biblia, Sí. que no lo hicimos el año pasado. No. ¿Y lo piensan hacer de manera virtual? Parece que no, Andrés. No se escucha por acá. No sé si Sí. pueden repetir la pregunta. Sí, la pregunta era que en tercero básico se entrega la Biblia y el año pasado no alcanzamos a hacerlo y este año tampoco, ¿no? Lo pensábamos entregar las primeras semanas y nos fuimos para la casa. Sí, en cuanto podamos la vamos a entregar. Vamos a ver alguna posibilidad de que si en algún momento la pueden incluso ir a buscar al colegio cuando lleguen, porque incluso no habían llegado desde la editorial. Estamos pendientes de eso. Justamente incluso hoy día estábamos con algunos alumnos dándole algunas direcciones para que pudieran consultar la Biblia de manera online, pero obviamente que no es lo mismo. Así que en cuanto tengamos noticias de que tenemos la Biblia y de hay alguna forma de que ustedes la pudieran ir a buscar al colegio o alguna forma de entregarla, lo vamos a hacer. Por ahora, eso está todo, desgraciadamente, está en pausa, ¿sí? Tanto los de tercero básico, que les tocaba ahora recibirla, y los de niños de cuarto. No sé quién. Mi duda, es verdad, digamos, Y los de quinto también. más allá de la Biblia física, era como la parte de la ceremonia, del rito. Ah, sí, sí, pues, claro, claro. Había una entrega, nosotros hacíamos una celebración formal, le dábamos cierta importancia a esa parte y hacíamos una celebración para entregar la Biblia. Bueno, este año incluso no íbamos a poder hacerlo de cualquier forma porque iba a ser por curso.
porque no nos podíamos juntar. Ese es el drama de esta situación, de que no nos podemos juntar. Así que en cuanto tengamos noticia de cómo podemos hacerlo de alguna forma, se lo vamos a hacer saber. Por ahora es todo incertidumbre. Sí. Bien. Oye, como siempre, estamos atentos a cualquier inquietud. El canal de Vía Comunicaciones es Claudia Sánchez, que es la jefa de departamento, pero pueden acudir a cada uno de los profesores de religión, tanto la Cecilia, Natalia, yo, Andrés y Claudia, para hacer sus consultas. Así que muchas gracias por esta presencia, mucho ánimo, mucha fuerza, mucho apoyo a sus hijos. Y nos vemos en mayo, el 12 de mayo. ¿Sí? Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias por todo. Gracias, Andrés. Adiós. Cariños a todos. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, Miss. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao, chao a todos. Gracias. Chao. Gracias Chao, a chao. ustedes. Chao, chao. Adiós. Chao, que estén bien. Igualmente, Chao, Javiera. Chao, gusto verte. Chao, Que chao. estés bien. Igual. Terminé las dos charlas al mismo tiempo. Sí. Voy a dejar de grabar, pero es muy divertido estar con